Ahí seguimos con eso porque está muy interesante. La Argentina tiene una tasa de letalidad baja. Inés Capdevila, buenas noches. Pero hay que estar alerta, dice Inés. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Sí, es bastante baja la tasa de letalidad argentina y de hecho es un número que sigue bastante el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Es un número incompleto, pero lo interesante de este número es que contradice un poco al gobierno, en especial al presidente Fernández. El presidente Fernández esta mañana en la presentación con Kicillof y Larreta dijo que él estaba obsesionado con la salud. Está obsesionado con una parte de la salud, porque hay otra parte que está sufriendo un costo oculto para el cual esta serie de restricciones pueden representar una hipoteca y a no un largo plazo, Pancho. Ajá. Si querés, te llevo a decir cómo la tasa de letalidad te lo muestra. Dale. ¿Qué es la tasa de letalidad? Básicamente la tasa de letalidad es el número de muertos que hay en esta pandemia o en cualquier enfermedad por el número de contagiados. En función de eso, vos sacás el porcentaje de gente que se muere entre los contagiados. Es un número incompleto, ¿por qué? Porque nunca sabes cuál es el número real de contagiados, ya hemos hablado de esto, que hay un factor de corrección que se aplica y tampoco, y en Argentina quedó claro esta semana, tenés el número real de muertos. ¿Por qué? Porque están subinformados, porque no todos los muertos han sido diagnosticados con la enfermedad, en este caso el coronavirus. Pero en el caso de la Argentina tiene varias aristas que son muy interesantes. La primera es la segunda más baja, entre las más bajas de la región. Y está por debajo incluso de la de Uruguay. La de la Argentina es del 2%, ronda el 2%, a veces del 1,8%, a veces del 2,1%. El único país más bajo que el nuestro es Paraguay. El más alto es México, que está en aproximadamente un 11%. Ah, mirá vos, México es más alto que Brasil. Ahora bien, esa tasa de letalidad se va moviendo, lo que sí es bueno para observar es cómo reacciona a los cambios del brote en determinado momento. Y lo interesante de la Argentina, que no sucede en otros países de la región, es que no solo está por debajo del promedio de la Argentina, sino que se ha mantenido estable desde la tercera semana de junio. ¿Qué quiere decir eso y cómo se explica? Básicamente quiere decir que los servicios de salud están respondiendo bien a la emergencia sanitaria, que hay todavía un margen, porque si bien subió el número de contagios, también subió el de muertos, pero nunca la brecha se acercó, nunca se disparó el número de muertos. ¿Cómo explican los especialistas de esto? ¿Cómo explican que la Argentina tenga una letalidad tan baja? Yo hablé con la directora de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, acá en Argentina, y según ella es un combo de factores. Como así es un combo de factores lo que explica que América Latina sea el país con mayor cantidad de países por encima de la media de letalidad. Bien, la Argentina dice, actuó rápido, ya sabemos, la primera parte de la cuarentena, el martillazo inicial, las 2 o 3 semanas que se respetó absolutamente todo y de distanciamiento estricto. Se aprovisionó bien, los servicios de salud se aprovisionaron bien y se prepararon bien. Y hay dos elementos. Uno que rescata ella en particular, dice, la Argentina cuidó bien de los grupos de riesgo, sobre todo los adultos mayores. Y ese elemento también lo rescatan varios médicos con los que hablé, que agregan otro. Aprovechamos bien los avances en los tratamientos. Por ejemplo, uno de ellos, Roberto de Vaga, un infectólogo, me decía, ya sabemos cómo funciona el plasma, en qué momento hay que aplicarlo. La dexametasona ha sido esencial para salvar a pacientes muy críticos. Y después, otra médica me decía, aprendimos todo sobre el arte de ventilar. ¿Qué es ventilar? Usar los respiradores. ¿En qué momento? ¿Con quién aplicarlos? ¿Cuánto tiempo dejarlos? ¿Por qué algunos pacientes sí, por qué otros no? Claro, muy bien. El conocimiento se multiplicó. Bien, ahí tenés un set de factores. Pero si vos comparas a la Argentina con el país donde la letalidad es más alta, es México, y ves ahí efectivamente que ese cuidado de los adultos mayores es real. En la Argentina el 80% de los contagiados tienen menos de 60 años y el 80% de los muertos, que son muy poquitos los adultos mayores contagiados, pero son la mayoría de los muertos. Ahora vamos a México. Los muertos están en todas las edades,
Pero los contagiados son, los adultos mayores representan el 25% de los contagiados. En la Argentina es el 15%. Y ahora está lo crítico para que mire la Argentina y que le diga, ojo. La señal que nos viene. La señal. La comorbilidad. Ah, las enfermedades preexistentes. ¿Cómo? Las enfermedades preexistentes, Exactamente. En todos los grupos etarios mexicanos, incluso entre 30 y 39, había un alto porcentaje de comorbilidad. Siempre mayor que la Argentina. Por ejemplo, en donde se presentaba mayor porcentaje en comparación con la Argentina es el de 40-49 y el de más de 70. ¿Y cuál era la patología preexistente más preeminente, más presente? La diabetes. La diabetes. ¿Por qué? Porque la epidemia de obesidad y sobrepeso en México hace estragos. 75% de la población es obesa o tiene sobrepeso. Ah, mirá qué interesante. Hipertenso también, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ahí está bastante relacionado. ¿Y por qué esto tiene que ver con la Argentina? La Argentina no tiene esas tasas de obesidad y sobrepeso, pero es uno de los 3 países de la región donde más creció la obesidad entre los hombres. El 28% de los hombres argentinos es obeso. Ahora bien, ¿cuál es el mayor porcentaje? ¿Cómo se reparten los muertos entre hombres y mujeres en la Argentina? 53% es hombre y 46 más o menos por ciento es mujer. Ahora, hay un amplio porcentaje de personas obesas que se han dejado de tratar en estos 5 meses. Grandes patologías, hablando con el doctor Carlos García del Hospital Italiano, jefe de medicina ambulatoria, me dice, se retrajo enormemente la consulta. Los temas más complicados, los temas más dramáticos no vienen a vernos. Ya no se ven ACVs, ya no se ven infartos en las guardias y necesitamos volver a verlos. Entonces, ojo para el argentino, porque esa comorbilidad que hoy crece porque nos estamos enfocando en la pandemia, ¿qué va a suceder cuando crezca y haya otra epidemia? Nuestra comorbilidad va a ser como la de México. Eso por un lado. Y es lo que te están diciendo hoy los especialistas. Hablando con Debag, el especialista en infectología pediátrica, dice, nos juntamos el fin de semana pasado con infectólogos de toda la región, entre ellos Ángela Gentile, que también participó del consejo asesor de Alberto Fernández, y vimos que el resurgimiento de enfermedades que creían desvanecidas y sobre todo grandes problemas de nutrición y de vacunación en los grupos de riesgo menores, la pobreza infantil. Entonces tenés los 2 grupos de riesgo, pobreza infantil y los adultos con patologías que al mediano plazo su sobrevida puede estar afectada. Y ojo ahí entonces, porque ese es el costo oculto de la salud cuando en el discurso público la obsesión dice que la salud es lo más importante y estamos verdaderamente relegando. Muy interesante, Inés, gracias. Gracias a vos, Pancho. Un beso grande.